Nos encontramos en la UDELAR en Montevideo, Uruguay, donde se estuvo presentando hace solamente minutos representaciones sociales del cuidado en Uruguay, mandatos de género en transformación, se pregunta, y se presentan en este estudio un resultado comparativo entre 2011 y 2023, lo cual hace muy valioso el trabajo, pero sobre todo da la posibilidad de entender qué es lo que sucede en Uruguay, un país de referencia en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, que más allá de las diferencias o los vaivenes que pudo existir con respecto a lo político, decididamente hay cuestiones que funcionan y de manera muy potente. ¿Cuáles son los desafíos en la actualidad? Seguramente muchos, y tenemos el lujo de recibir a Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Mónica, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar acá. Un gusto, realmente. Bueno, Mónica, en principio, ¿cuál es la importancia de este tipo de estudios y de esta presentación? Que entiendo que marcan un poco las fotografías de lo que viene pasando, ¿no? Bueno, para nosotros la política pública tiene que estar basada en evidencia. Por tanto, que la academia acompañe este proceso de una política pública muy nueva, que además no tuvo el mismo empuje desde su inicio a este periodo que nos precede en el gobierno, que realmente tenía otra concepción, hubo cosas que funcionaron, pero realmente no tiene que ver con las múltiples situaciones que abarca un sistema de cuidados. En principio, la inequidad de base, la inequidad estructural, que supone que las mujeres tenemos un mandato socialmente asignado de cuidar, que lo hacemos mejor que nadie, que somos insustituibles y que los varones no tendrían nada que hacer. Bueno, no, señores. Primero, los varones tienen que involucrarse, es bueno para hombres y mujeres formar parte de ese mundo de los afectos. Sería una sociedad mucho más armónica, sin duda, si también la carga se repartiera dentro de los hogares de una manera más equitativa. Pero claro, también hay que tener en cuenta que Uruguay tiene un altísimo porcentaje de mujeres que están al frente de los hogares. Entonces, todo esto es un tema que nos abre también el rol de las masculinidades en estas temáticas. Pero además necesitamos un Estado presente. Esto no lo soluciona el mercado. El mercado ha sido la respuesta que hasta ahora hemos tenido en materia de cuidados. Con lo cual queda claro que quienes podemos pagarlo, podemos tenerlos, y quienes no los pueden pagar, tienen arreglos familiares que siempre van a recaer sobre las mujeres de la familia, sea la jefa del hogar o sea la hija mayor, ¿ah? O sea la adulta mayor en este país extremadamente envejecido, que las mujeres tenemos mayor expectativa de vida aún que los varones, que formamos esos hogares extendidos y que en toda la línea de generaciones de mujeres recaen esos cuidados. Entonces, el Estado tiene que tener un rol, el Estado tiene que poder monitorear, generar ofertas en lo público, monitorear lo privado. El Estado tiene que convocar en ese ida y vuelta a la academia, ese círculo virtuoso que podemos hacer entre Estado y academia, y tiene que convocar a la sociedad civil organizada. Acá nosotros en este periodo de gobierno, en particular en el Ministerio de Desarrollo Social, donde en una de sus divisiones está el Instituto Nacional de las Mujeres, como en otra de sus direcciones está el Sistema Nacional de Cuidados, nos queda muy clara la importancia del territorio, de llevar la política al territorio, pero también la importancia del involucramiento de la comunidad en la política. En este camino, Mónica, entiendo que el presupuesto para este tipo de políticas es central, digo, porque evidentemente se necesita investigaciones que fundamenten todo lo que viene sucediendo, pero sin presupuesto es muy difícil avanzar con políticas en profundidad, en territorios, a todos los sectores sociales, y que no sea solo el mercado que se termine comiendo el circuito de esto. Quienes pueden pagar está bien y quienes no están en un problema, ¿no? Sin duda que hay que tener un presupuesto, pero yo insisto, no todo lo tiene que hacer el Estado, así como el mercado no es la solución a estos temas,
el Estado no tiene que hacerlo todo. El Estado puede promover. Nosotros hemos tenido en estos pocos días que van de gobierno y en particular en el mes de las mujeres, en el mes de marzo, por ejemplo, el acuerdo de reflotar algo que tuvo una mínima expresión, pero que puede aportar decididamente, si se le da impulso, a que en la ronda de negociación salarial, ¿no?, en este país que es tripartito, el Estado promueva dentro de las cláusulas de género, así le llamamos, o sea, aquello que no es estrictamente salarial, la posibilidad de que en diferentes centros de trabajo se puedan involucrar empresarios, sindicatos, y entonces, de acuerdo a ese lugar de trabajo, si la principalidad que tienen los trabajadores y trabajadoras es que tienen adultos mayores a su cuidado, bueno, que haya un centro de día armado de manera colaborativa y que esas trabajadoras y esos trabajadores se queden tranquilos de que sus familiares adultos mayores, con de repente muy poca dependencia, pero en donde podamos cuidar y estimular el envejecimiento activo también. Y si requiere la dependencia, bueno, más razón aún de poderlo hacer. Pero también tenemos que ver otros lugares en donde la oferta de CAIF, que son centros para los niños de 0 a 3 años, capaz que no es suficiente, sí poder tener centros de cuidados de niños chicos. Y siempre vinculado a los trabajadores y trabajadoras de ese emprendimiento, de esa empresa, pero también insertos en la comunidad. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer que suponen creatividad, pero con el rol rector del Estado, donde veas la calidad del servicio que estás brindando, ¿tá?, donde puedas hacer ese papel de rectoría de una manera decidida y también puedas ofrecer servicios que tienen que mejorar su estándar de calidad en algunos casos, en particular los que tenemos para los adultos mayores, que es altamente deficitario nuestro país en eso. Mónica, en este camino, ¿cómo interpretas y cómo nos ayudas a interpretar cómo se cruzan las políticas de cuidado con toda la agenda de igualdad de género en el marco de Uruguay, entendiendo que es un punto central, pero que hay un montón de otras dinámicas que también hay que trabajar o trabajan ustedes en particular? Nosotros siempre repetimos, las mujeres tenemos menor empleabilidad a lo largo de nuestra vida, con lo cual el retiro jubilatorio también se complejiza. Obviamente los jóvenes son los más desempleados en nuestro país, pero las mujeres, esto nos acompaña en todo el ciclo vital. El mejor plan de empleo no va a ser eficaz y eficiente si nosotros no le tenemos garantizadas a esas mujeres el frente interno, el cuidado de aquellos integrantes del núcleo familiar que requieren de esos cuidados. Entonces va absolutamente de la mano que nosotros podamos mejorar, por ejemplo, el empleo con el sistema de cuidados, que podamos mejorar otras formas de autonomía de las mujeres, otras formas de autonomía económica, también su autonomía física, también su incidencia, o sea, todo aquello de que la CEPAL nos aporta sobre nuestras autonomías, también su tiempo, no solo para la recreación, también para participar de la política, también para involucrarse en aspectos de la comunidad, de la sociedad. Entonces, realmente hay toda una intersección y hay que lograr transmitir que estas cosas están encadenadas y que liberan esos candados que en una sociedad como la nuestra tenemos las mujeres, porque sin duda que necesitamos empleo, pero también necesitamos que esas mujeres puedan elegir libremente si van a seguir estudiando, si van a estudiar y van a trabajar, qué cosas quieren hacer. Entonces, sin duda, para que una sociedad sea más igualitaria, estos diferentes aspectos de la redistribución, en particular de estas cargas de cuidado, son claves. Y a veces, desde la izquierda entendemos
y nos preocupa la redistribución económica, ¿no? Porque sin duda hay que ser mucho más equitativos y hay que generar que esa riqueza se distribuya. Bueno, nos cuesta un poquito más entender que los cuidados, esta tarea tan importante, que es un derecho, también necesita esa redistribución para construir sociedades mucho más desarrolladas, mucho más fuertes, mucho más felices en definitiva, que es, bueno, algo que desde los decisores políticos tenemos que pensar. Es una frase de nuestro padre Artigas, pero pensar en la pública felicidad tiene mucho que ver con esto. Por último, Mónica, digo, ¿cuáles son un poco los desafíos concretamente en el cargo y dentro del Instituto Nacional de las Mujeres? Entendiendo que hay seguramente muchas ventanas abiertas en el marco de esto y bueno, y también muchas cuestiones a recuperar, a poner en agenda. Digo, ¿cuáles son un poco esos desafíos? Tracciona muchísimo de todos los recursos presupuestales y de las personas más capacitadas el tema de la violencia. Hay un estudio reciente interagencial de Naciones Unidas que nos da la peor nota a Uruguay en materia de violencia de género y tiene mucho que ver con todas estas cosas, también una desigualdad estructural que requiere de muchos componentes para volver a equilibrar y sobre todo de una educación que se lleve adelante tanto en el ámbito formal como en el informal, sobre la base de la igualdad de las personas, ¿no? Entonces, tenemos muchísimo para hacer desde el punto de vista de la autonomía, desde el punto de vista de un rol que tenemos asignado, que es ayudar en la capacitación de todos los funcionarios del Estado, pero tenemos que poder compensar todas esas otras tareas con esto que nos requiere mucho esfuerzo, que es mejorar nuestro sistema de respuesta a los temas de violencia. Entonces, mientras tratamos de modificar las pautas culturales, también mejorar el aquí y ahora, porque en estos temas puede estar la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos. Mónica, muchísimas gracias y lo mejor para la gestión. Espero que en un balance dentro de unos meses haya también cómo continúan estos panoramas, así que lo mejor para esto y gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.